Señores, buenos días. Jueves 24, son las 7 de la mañana ya, 7:03. Qué bueno, para nosotros es un placer poder estar con ustedes e informarlos y analizar todo lo que ha sido noticia hasta este momento y a partir de este momento. Hoy tenemos que tocar de manera directa el tema de Rusia, Ucrania, que empezó anoche a tener otro tipo de pintura. A partir de anoche ya se empezaron a sentir bombardeos, inclusive en la ciudad de Kiev y otras dos ciudades. Hay víctimas ya. La ONU ayer estaba reunida a las 12 de la noche en vivo y directo y prácticamente hubo un ataque de la mayoría de los representantes de los países a Rusia. Sin embargo, Rusia se defendía de una manera, digamos que bastante beligerante. Hoy lo analizamos y tenemos contacto con nuestros corresponsales en La Voz de América, que se encuentran, por cierto, en la franja entre Rusia y Ucrania. Hoy, además, conversamos de cuál es la expectativa para el próximo 27 de febrero, ya el domingo, a ley de 3 días, donde CDN tendrá una cobertura especial durante todo el día, iniciando desde las 6 de la mañana. Este equipo que está aquí va a estar también aquí en el canal desde las 5 de la mañana, felices un domingo, para que ustedes puedan tener todas las incidencias de lo que pasa el 27. Nosotros hemos colgado en nuestras redes sociales de CDN unas preguntas. ¿A quién considera usted que debe cambiar el gobierno? Y si cree que va a haber cambios. En caso de que crea que sí, ¿cuáles serían sus apuestas a que el gobierno mueva, traslade, quite? Ahí los nombres llueven. Hay dos que se llevan la tripleta, Nelson y Catherine, pero hay una playa de gente que los dominicanos parece que algunos le tienen más y a otros menos cariño, y las evaluaciones están ahí. Entren a nuestras redes sociales, CDN37, y dense vida, porque los nombres llueven y hablan por sí solos. Bueno, buenos días a Yulisa, buenos días a Nelson. Definitivamente hoy es un día para la historia. La llamada histeria de Occidente, así le llamaba a Rusia a quienes consideraban que iba a invadir, que iba a atacar Ucrania en los próximos días. Los rusos decían, esos son los histéricos de Occidente. Bueno, ahí está la respuesta del día de hoy. Lo digo porque los bombardeos, tal y como ha señalado Yulisa, se han extendido más allá de lo que todavía es territorio ucraniano, aunque los rusos digan lo contrario y los hayan reconocido como independientes. Los bombardeos no están nada más en la región del Donbass, sino también han alcanzado a objetivos no necesariamente militares, porque ya hemos visto a víctimas civiles en los alrededores de la capital ucraniana, en Kiev. Ya hay miles de personas saliendo de Ucrania con destino a Moldavia y a otras naciones buscando huir del horror de la guerra. Y la pregunta pertinente, esta mañana leí tempranito a nuestro amigo Nelson Espinal Báez, quien señalaba qué hemos aprendido. Salimos de una pandemia, nos quitamos las mascarillas para ponernos los trajes de la guerra. Ese es el espíritu lamentable de un día como hoy, 24 de febrero del año 2022. Nelson Rodríguez, buenos días. Buenos días. Hay que ver con calma eso, señores. Vean con pinza la mayoría de informaciones. Yo me concentré en las informaciones que provienen desde Rusia ayer. Las versiones de ellos. Operación militar especial, dice Putin. Primero era una defensa a Donetsk, que dice que estaban atacándola, pero él ha neutralizado toda la aviación y las principales bases militares de Ucrania. Lo va a aplastar en términos de horas. Lo que hay que apostar es a que venga una negociación, a que ningún otro país se meta ahí. Yo vi ayer a Boris Johnson mandando y que armas a Ucrania. Cuando viene a ver, tumban un avión inglés y tienen que verse compelidos a intervenir, y ahí se complica la situación. Vamos a verlo desde el punto de vista de República Dominicana. Yo creo que la posición de nuestro embajador ayer, Blanco, en la ONU, sí, fue muy correcta, equidistante, porque la Asamblea de la ONU se reunió de urgencia anoche para buscar fórmula de paz, y ahí mismito llegó lo que podríamos llamar propiamente la guerra. Entonces el discurso dominicano era que se pusieran de acuerdo, de Rusia, Ucrania, para allá. Y me gustó porque ahí no se vio a la cola de Estados Unidos ni de nadie. Entonces fue una posición equidistante. Hoy hay que revisar esa posición, pero correcta posición de República Dominicana anoche en la ONU. Ya ustedes saben las repercusiones que eso va a tener en el petróleo.
cerró a 92,11. El West Texas, que nosotros usamos, ayer subió casi un punto porcentual, pero del Brent en Europa están hablando de que eso puede llegar hasta $150. Va a depender la escalada de esta guerra. Entonces, ni modo, parece que vienen días difíciles si no se busca una negociación, si no se extiende esa guerra. Ahí hay un problema, el presidente Abinader va a tener que afinar bien si eso continúa por allá su discurso del domingo, y lo que tiene que ver con los hidrocarburos. Oye esto, Nelson, el Brent ya está a más de $101, Sí, amaneció esta mañana. Sí. Y en las informaciones de hace 4 minutos, Ucrania dice que tiene más de 40 soldados caídos y 10 personas civiles han muerto durante las primeras horas de la madrugada del día de hoy por el ataque de Rusia. Esto es verdaderamente lamentable y en la medida que vayan subiendo las horas, pues se va a conocer de otras víctimas. El aeropuerto de Kiev ha sido, según dicen las informaciones de ese país, también tomado por los paracaidistas militares, y ya lo que ellos esperan de aquí para allá pues es una alzada de la situación. Evidentemente, dicen algunos analistas en Kiev que lo que se espera es que Rusia tome control para entonces luego obligar a una negociación, que es al final lo que se ha buscado desde el principio. Pero ¿cuántas víctimas tienen que caer para que dos países lleguen a una negociación? Es justo que mueran más de 50 personas para ponerse de acuerdo en un tema económico. Hemos vuelto a retroceder a épocas de hace 80 años, cuando la vida humana tenía muy poco sentido. Yo recomiendo, hay muchas películas sobre la crisis en Ucrania, del 14, finales del 13, incluso hasta propiamente de esa zona de Donetsk, esa gente que se separaron, que son terroristas, que son prorrusos. Yo recomendaría un par de películas de esas que ambienta bien de lo que pasó en marzo del 14. Zelensky, que es el presidente ucraniano, anunció anoche la ruptura de relaciones con Rusia, declaró estado de emergencia por 30 días. Entonces vamos a ver un par de peliculitas y desde República Dominicana pensemos en eso, pensemos en el petrollo. Ayer dijo en las repercusiones que nos va a traer. Eso es lo que más nos importa ahora, porque probablemente ninguna de esas bombas caiga cerca por aquí. Dijo Hito ayer, el tema de los combustibles no es nada fácil, nos ocupa y preocupa, dice Hito. Claro que y eso sí. fue antes, fue en la mañana. Eso no fue en la noche. No, y hay un tema, Nelson, Yulisa, cuando los precios del petróleo empiezan a subir, evidentemente se va a reflejar en los combustibles de los países no productores. ¿Y qué resulta? Que eso, como sube, no necesariamente baja, porque ellos suben con rapidez, pero para que vuelvan a precios estándar o precios más flexibles da trabajo. Porque mientras hayan zumbidos, no necesariamente el tronar de la guerra, mientras hayan zumbidos, siquiera el precio del petróleo empieza a subir. Eso es algo inmediato y nos va a afectar en los bolsillos de los dominicanos, al igual que otros temas como la inflación de otras naciones. Bueno, cuanto a esto yo digo que no es lo mismo llamarlo que verlo llegar, pero me llama la atención lo siguiente. El presidente Abinader tiene 6 actividades en el día de hoy, comenzando ahora una a las 8, con el Consejo Policial, y va hasta para más o para allá. En estos días él suspendió las actividades de un fin de semana para un discurso de 6 minutos. Yo creo que ahora debe refrenar un poco el vuelo nuestro presidente, hacer caso a voces expertas que aconsejan que le dedique más tiempo a pensar. Entonces yo creo que el presidente podría aligerar un poco su agenda de trabajo, comenzando con la que tiene hoy, que tiene 6 actividades, aquí, allá y acullá. Titulares. Cae la vacunación en el país cuando empiezan a vencer las vacunas anti-COVID. Comienzan los ruidos en la Cámara de Cuentas. Se acelera la crisis Rusia-Ucrania. Anoche empezaron a sentirse los ataques. Partidos políticos salen contentos con sentencia que salva el derecho de promoción política antes de la campaña. Este miércoles recibimos a Maura Corporán, directora de Innovación y Desarrollo de Infotep, y a Sandra Noguera, directora general para Latinoamérica, sobre la transformación escolar en la región. Además, conversamos con Sofía Pisani, periodista de La Voz de América, sobre la crisis internacional y el inicio de los ataques anoche de Rusia a Ucrania. ¿Cómo amanece el país tras la portada de cdn.com.do y el periódico El Caribe, ambos de Grupo Multimedios? Ahí está nuestra Susan Castaños, que nos cuenta
Susan, ¿qué es información amaneciendo el día de hoy? Buen día, Yulisa, para ti, para Catherine, Don Nelson y para nuestros amigos y amigas de Despierta con CDN. A propósito del conflicto a nivel internacional entre Rusia y Ucrania, conozcamos cuáles otros temas son noticia este jueves 24 de febrero a través de la mirada del periódico El Caribe y CDN Digital. Iniciamos con El Caribe, con la imagen del centro de vacunación contra el COVID-19 del Hospital Dr. Marcelino Vélez Santana en Herrera, que lució vacío a una semana de la eliminación de la obligatoriedad de la tarjeta de vacunación para ingresar a espacios públicos y privados. Continuamos con otros temas económicos y es que el gobierno ve preocupante el tema de los combustibles a propósito de que el ministro Víctor Ito Bisonó dice que se trata de una cuestión de carácter mundial que pareciera que no se va a resolver rápidamente. Además, el Caribe hace un balance sobre qué debe tener el discurso del presidente Luis Abinader este próximo 27 de febrero. Según la Constitución, el mandatario rendirá cuentas de cómo invirtió el presupuesto del año 2021 y el complementario. Continuamos con otras noticias y es de la Cámara de Cuentas, y es que estalla un nuevo conflicto entre sus miembros a raíz de que la secretaria del bufete directivo exigiera respeto al presidente, a quien atribuye de haberse colocado por encima del pleno de la institución. En la serie 10 Momentos, El Caribe, sobre la atención para Salvador Pérez Martínez, una leyenda del teatro, también se destaca por ser un combatiente de la dictadura de Trujillo Molina. Y cerramos la portada del Caribe con una historia de don Ramón Muñoz Polanco y su compañero Juanico, quienes han hecho una unión eterna al considerar un buró una pareja inseparable, y tiene claro que no la va a vender. Continuamos con este recorrido, específicamente a la contraportada del impreso, donde podemos ver esta noticia de Manny Machado y lo que sería un posible duro golpe a su bolsillo. Es la tercera base, perdería 8 millones de pesos por cada día que se deje de jugar en ese año 2022. Pasamos rápidamente a nuestro portal digital www.cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta de una mujer que es acusada de estafar a varios comerciantes utilizando burundanga, supuestamente. Así que les invitamos a que amplíe esta y otras informaciones en nuestro periódico El Caribe y el portal digital www.cdn.com.do para que esté informado o informada en todo momento. Ha sido todo de mi parte, retorno con ustedes. Gracias, Susan. El tiempo con Jean Suriel, vamos a ver en qué anda el frente frío, si ya está por aquí. Jean. Muchísimas gracias. El sistema de alta presión se ha establecido ya al norte de la región del Caribe y lo estamos observando en la imagen de satélite, cómo este sistema atmosférico ha estado ubicado justo muy cerca de Bermuda, pero también ha sido el responsable de empujar la masa de aire fría localizada al norte de la región del Caribe hasta República Dominicana. Es por eso que las temperaturas en las últimas 24 a 36 horas han estado muy frescas en todo el territorio dominicano, principalmente hacia los sistemas montañosos de la cordillera central. Pero en sentido general, en el país se está sintiendo este ambiente muy fresco y así va a seguir por lo menos hasta el sábado en la noche o posiblemente hasta el domingo en la madrugada, momento en el que la masa de aire polar empezará a disiparse en la región del Caribe. Seguiremos también por la influencia del mismo sistema de alta presión, con los vientos llegando desde el Atlántico y arrastrando esos fragmentos nubosos dejados por esta vaguada que está ubicada al noreste de la región del Caribe. Es por eso que también se han registrado precipitaciones moderadas en las últimas 24 horas hacia la región norte del país, también hacia la cordillera central y hacia el noreste. Igualmente hacia el sureste se han registrado algunas precipitaciones dispersas y seguiremos también con los vientos persistiendo durante varios días más. Por lo tanto, en las tardes y en las noches, este panorama lluvioso podría extenderse en República Dominicana. Vamos a ver los modelos de pronóstico que están presentando para ahora, en el transcurso de la mañana. Las lluvias estarán concentradas hacia el sureste del país, también hacia el este, pero las precipitaciones más significativas podrían ocurrir hacia el noreste y hacia la zona norte de República Dominicana.
Estamos notando en la imagen cómo los vientos del noreste están arrastrando esos fragmentos nubosos localizados en el Atlántico y que llegan hasta República Dominicana, precisamente hacia el norte, noreste y también hacia el este del país. Se anclan estos fragmentos nubosos, así depositando estas precipitaciones moderadas. Ya a partir del mediodía, los modelos de pronóstico están presentando en el territorio dominicano esta vez la posibilidad de precipitaciones dispersas en la capital dominicana y otras ciudades ubicadas en el sur y sureste del país. Continúan las lluvias moderadas hacia el noreste, pero los aguaceros más fuertes estarán concentrados hacia la región norte del territorio nacional. Al final de la tarde tendremos la producción de aguaceros hacia algunas localidades de la Cordillera Central y también de la región norte de República Dominicana. Específicamente también podrían registrarse algunos chubascos hacia el este. Y ya en el transcurso de la noche se registra una disminución generalizada de la humedad en el territorio dominicano. No obstante, permanecen algunas lluvias hacia el este del país, también hacia la Cordillera Central y parte de la región norte de República Dominicana. Esto es debido por el mismo aporte de los vientos que llegan desde el Atlántico cargados de fragmentos nubosos hasta República Dominicana. Estas han sido las informaciones del tiempo. Vientos desde el Atlántico, ya lo saben, temperaturas frescas y una que otra lluviecita. Ay, fresquito está haciendo a primera hora de la mañana. Abran la ventana y sientan esa sensación. Bueno, todavía yo creo que sí, debe estar fresquito en la mañana, pero como a eso de las 5, cuando todavía el sol está lejos de salir, mira, ahí entre es que la se siente luna, bueno. Entre la belleza de la luna y la belleza del clima de los últimos días, tenemos noches muy lindas. Es cierto. Lástima que estemos hablando de Rusia y Ucrania. Sí, de guerra y de todas esas cosas. Quiero saludar a la audiencia en Facebook Live. Allí tempranito están ustedes comentándonos, cosa que nos encanta. Nancy, un abrazo para ti. Nancy de León, Delio Samuel, también Giovanni Collado, hablando del 30% de las AFP, que eso se quedó en el olvido, ¿no? No se lo diga Pedro Botello, que empieza a hacer marcha de una vez. Pedro Julio Aquino está con nosotros desde Higüey. También Gerardo Fernández dice: me resulta difícil comprender las razones rusas para comenzar un conflicto cuando aún no ha terminado la pandemia en el mundo, como si no hubieran ya bastantes calamidades. Gracias, Gerardo. Coincido. Alba Borradori, buenos días. Hipólito Girón nos comenta sobre la preocupación también de Nelson, que esto podría agravar la situación de economía nacional y la economía del mundo. Claro que sí. José Rodríguez con nosotros, pendiente de la situación en Ucrania. Juan Pablo Arnaud Disla también con nosotros. Dilenia Liriano, desde Villamella, dice: temperatura bien fresquita, ¿ves? Ahí en Villamella. Saludos, Dilenia. Abrazo. Cuela tu cafecito con Despierta con CDN. Vladimir Rosario, buenos días. Catherine, Nelson, Yulisa, dice que él no mete la mano en el fuego por nadie. ¿Tú metes la mano en el fuego por alguien, Nelson? ¿Pero en qué contexto? No, lo dice en general. Por eso lo pregunto. No, pero Debe ser que pero ustedes hay que matarme a mí. Exactamente. Esa Esa era la respuesta que yo estaba esperando. Depende del contexto. Esa era la respuesta que yo estaba esperando. No, él lo dice así como que a lo mejor es que hay alguien conectado que él le quiere mandar un mensaje. Eso es un metamensaje. Un metamensaje que le está mandando a alguien por ahí. Ángel Brito está en Pakistán. ¡Wow! Saludos, Ángel. Un abrazo para ti. Bueno, Ángel, cuídate por ahí. Bueno, William Ventura dice: aquí en Santiago los caballeros estamos felices con el frío. Qué bueno. Y también Ángel Brito, que dice que en Pakistán está frío. Abrazo para todos ustedes. Esto es Despierta con CDN. Son las 7:20 de la mañana. Son las 7:23. Ahora pasamos balance a las informaciones más importantes en el interior del país. Está asegurado su presencia a los actos del proceso. Garantía económica de 300.000 pesos, presentación periódica, impedimento de salida y la colocación de un localizador electrónico fueron las medidas impuestas a Carlos Miguel Pérez, imputado a quien se le atribuye el haber atacado a tiros a agentes de la DNCD que custodiaban un dealer ocupado en el caso Falcón en la ciudad de Santiago. El Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre entregó a la Dirección de Aduanas de 1.818.400 unidades de cigarrillos de diferentes marcas, incautados en diversos operativos en la línea fronteriza.
Esta entrega se realizó en la base de operaciones fronterizas Batalla Sabana Larga en Dajabón. Fue a cambiar la moneda del negocio y nunca llevó la moneda y se llevó el dinero. En Atomayor, comerciantes acusan a una mujer de engañarlos con grandes cantidades de dinero utilizando burundanga. Los supuestos estafados dicen que la señora de aproximadamente 65 años acudía a sus negocios con la intención de cambiar monedas por entero y cuando estos cedían le echaba supuestamente burundanga y los despojaba de su dinero. Esa tarjeta, ya yo he venido aquí 4 veces. Cientos de usuarios de la tarjeta de ayuda social Supérate abarrotaron la oficina de la administradora de subsidios en Barahona para reclamar por la falta de fondo. Manifestaron que desde el mes de diciembre no les han depositado un solo peso en sus tarjetas. La construcción de una represa puede traer múltiples beneficios. El Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago será la institución encargada de diseñar el sistema de monitoreo y observatorio de implantación de la presa de las Placetas, proyecto a cargo de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana y que generaría más de 200 megavatios de energía limpia. Para poder sacar los productos y que la gente se pueda transitar. En La Vega, los residentes de la comunidad de La Vereda, en el distrito municipal de Río Verde, en Cutupú, denuncian que llevan más de 20 años reclamando la construcción de la carretera y del puente. Esta carretera enlaza las comunidades de Manga Larga, El Caliche y La Vereda con la carretera Duarte que comunica a Moca con La Vega. Lisa Gil, CDN. Bueno, y hablando ya del panorama nacional, Pero hay que hablar de otro conflicto. Yo me he hecho una cola al estilo Yulisa hoy. A ver, Yuli, a ver, pónchalo, por favor. Señor director, miren, hoy estamos en modo colita. Estamos en modo colita porque ustedes saben que ya cuando avanza la semana la situación aprieta. Yo pensaba que en tiempo de guerra hay que estar preparado sí, a ranear y todas esas cosas. Tiempo de guerra no se puede ir al salón. Exactamente, nos faltan las botas. Sí, aquí. Y el tiempo. Señores, lo que ahora hay ya memes de que la semana pasada la gente era experta en tema, bueno, hace una semana y media, en tema de fideicomiso, la anterior en tema de precio de combustible y ahora nos vamos a hacer expertos en Ucrania. Sí. Mucha gente va a estar tecleando, pero eso tiene sus pros y sus contras. Hoy es difícil, como quien dice, desde el punto de vista informativo, meter gato por liebre. Hay demasiada información para que usted pueda edificarse. Ojo, si usted ve solamente Russia Today, o sea, RT, usted va a tener una panorámica. Si usted ve solo los medios de comunicación Ucranian Live, de, por ejemplo, CNN, va a tener solamente una perspectiva. Si ve Fox News, va a tener otra. Lo importante es saberlo y ponderar y armarse su propia realidad desde la perspectiva de los datos, de la ciencia y lo que también su análisis le permita. Dime, Nelson. Sí, no, es precisamente eso. Hay mucha información, pero ojo. Sí, o sea, lo que hay que todo tomarlo tipo de información. Y si usted se va a orientar por las redes sociales, ahí sí es verdad que hay vacuencia. Por eso es que yo pido y todo el mundo se pone a hablar de la cosa. Por eso yo recomendé que hay muchas películas. Ahí yo conté como 9 esta madrugada. Sí. Incluso hay una que se llama Winter on Fire. Que esa es de Donetsk, específicamente. Exactamente, de Donetsk, sí. De Donetsk, perdón. Mira, tienen que tener la Winter on precaución de verlo todo, pero de fuentes oficiales. Y luego usted va a poder ir sacando sus propias conclusiones que no van a ser tan lejos tal vez de lo que es el hecho en realidad. Pero hay que leer un poco hacia atrás, hacia qué viene haciendo Rusia para recuperar ese respeto y esa admiración que había perdido tras el inicio del gobierno de Putin y el final del gobierno anterior. Y además, ¿qué era Ucrania? ¿Cómo se convirtió Ucrania en lo que es en este momento y cómo se lo tomaron en serio las dos ciudades que pidieron independencia y que lo hicieron con fuerza de armas? Y entonces, a partir de ahí, verificar, confirmar la situación económica de Rusia en los últimos años, que es el origen de toda esta situación que ha terminado ahora en una guerra. Esta madrugada aquí, que eran horas mucho más avanzadas en Rusia,
sonaron las alarmas de guerra por primera vez en Kiev, luego de la Segunda Guerra Mundial. Son imágenes que relatan los propios ciudadanos de Kiev, tormentosas, decían ellos. Nuestra generación no conoce una alarma de guerra, decían los ciudadanos de Kiev. Y nos hemos remontado, según nuestros abuelos, a la Segunda Guerra Mundial. Y eso nos hace sentir miedo. Nadie quiere la guerra. Pero para opinar sobre la guerra hay que saber cuál es la historia de cada una de las ciudades y las complejidades que llevan finalmente a ese conflicto. No, y también estoy totalmente de acuerdo contigo, Yulisa, suscribo. Y también entender los principios de los países. En muchas oportunidades se habla de Estados Unidos como el imperio. Pero recuerden, Rusia también fue imperio. Rusia fue imperio durante 200 años, 197 años. Estamos hablando incluso del espíritu de la Rusia imperial y hay algunos que toman ese precepto también para explicar asuntos, para justificar acciones. Yo creo que de esto se va a hablar mucho, pero volviendo al panorama nacional, nosotros tenemos más adelante, lo habíamos comentado, varios enlaces con periodistas que están en la zona para darnos el parte del terreno, de lo que está ocurriendo, en donde ya sabemos por información oficial que hay lamentablemente más de 50 personas fallecidas en estos primeros ataques que se llevaron a cabo a las 5 de la mañana, hora de Kiev. En el panorama local, la Cámara de Cuentas viene a hacer noticia, y es que la secretaria del bufete ejecutivo, Tomasina Tolentino, de Mackenzie, exigió respeto y consideración al presidente del organismo, Janel Andrés Ramírez, o Janel Andrés Ramírez Sánchez. Le pide respeto porque ella le atribuye a él haberse colocado por encima del pleno, o sea, lo llama dictador. Esta instancia que ostenta toda la autoridad legal en la institución, ella se refiere al pleno de esa manera. De acuerdo a Tolentino Mackenzie, el presidente de la Cámara de Cuentas, de manera constante, ha aseverado que es la máxima autoridad, el jefe de todo el mundo, incluyendo de los miembros, con lo que a su juicio desconoce la horizontalidad del pleno y del bufete directivo, de conforme con las leyes 1004 y 247-12. La posición de Tolentino Mackenzie está contenida en una carta que ustedes ven ahí en pantalla, está dirigida a Ramírez Sánchez, CDN tuvo acceso a ella. Le recuerda la señora Tomasina Tolentino que como presidente él es solo el representante legal y ejecutivo en materia administrativa, toda vez que no podía haber 5 personas firmando documentos en la institución, firmando me imagino. Le aclara que no existe jerarquía entre los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas y le advierte sobre la ineficiencia en la que caería la institución de caer, o más bien de continuar con ese manejo. Es el ruidito que se ha metido en la Cámara de Cuentas. Le habla de dictador. Sí, le dice dictadorcito. Dictadorcito. Dictadorcito, Janel. Eso es el espíritu de la carta. Así como el espíritu que estábamos hablando, el espíritu imperial. El espíritu ahí es dictadorcito. Sí, dictadorcito. Hay que decir que la Cámara de Cuentas es un órgano que tiene que trabajar de manera colegiada. Esta es la opinión de una persona de esos miembros. Los demás no se han manifestado al respecto. Tengo entendido, según la información que recibí anoche, que no se han sumado a eso. Y lo que opina el presidente de la Cámara de Cuentas es que esta es el sentir de una de las personas del Pleno. El señor Janel Ramírez, por lo que conozco, es una persona ciertamente muy circunspecta y hasta cierto punto psicorrígida. Imagínense ustedes, auditor varias veces. Trabajaba en contabilidad gubernamental. Toda su vida ha sido auditor. Es un perfil de una persona que ciertamente se maneja de una manera muy directa, muy recta. Siempre los auditores tienen su mala fama porque son personas que se manejan dentro de los cánones de la ley y de lo permitido y no se salen a las zonas grises. Y eso muchas veces puede generar inconformidades. Sería bueno que, o ellos, si quieren decir lo que sucede, lo digan. Si la señora Tomasina dice que el presidente de la Cámara de Cuentas es un dictador, entonces que diga cuáles son las razones por las que entiende que él es un dictador. Me pregunto por qué no se suman los demás si de verdad actúa como un dictador, pero ella tiene el derecho, como miembro de ese pleno, a decir lo que ella considera.
Y el hecho de que ellos sean un órgano colegiado no significa que todos tienen que pensar de la misma manera. Y hay que ver también cuál ha sido la experiencia de la señora Thomasina de Mackenzie respecto de cómo se manejan las agendas, los calendarios, los trabajos de la Cámara de Cuentas, que de por sí es un trabajo estresante. Nosotros hicimos un reportaje sobre los trabajos pendientes que tiene la Cámara de Cuentas y yo le puedo decir que es mucho, que el presidente de la Cámara de Cuentas trabaja hasta de madrugada y ciertamente sí parece una persona rígida, pero que además tiene un objetivo contundente como un misil de sacar una serie de auditorías que vienen desde el pasado y eso puede tener ciertas consecuencias. También hay que entender que los miembros de la Cámara de Cuentas trabajan muchas más horas de lo que trabaja tal vez una oficina normal, que están sometidos a una presión mucho más alta que la que tenían tal vez empleados de otras administraciones y que trabajar bajo presión no es fácil. Cuando se toman decisiones que tienen que ver con el impacto de las decisiones nacionales y tal vez decisiones de justicia, como ha pasado con algunos expedientes del PEPCA, que han tenido como base auditorías recientes de la Cámara de Cuentas, pues yo entiendo que sí tiene que haber mucha presión y que es posible que hasta cierto punto puede haber inconformidad, pero ojalá se resuelva, porque ellos son mejores unidos, tienen que actuar como un cuerpo que toma decisiones monolíticas y de lo que se trata que ellos tienen en la mano, pues es un trabajo muy técnico que demanda mucha capacidad, que demanda mucha atención y que demanda la concentración de toda esa energía, de toda esa sapiencia, de toda esa experiencia y ojalá que esto no sea más que un ruidito. A mí no me gustó la carta, porque realmente en todos sus contenidos son cosas que debieron resolverla internamente. Eso que tienen hablando de que tú no me tramitas esto. Parece como un chismecito, ¿verdad? Sí, o sea, yo creo que la sociedad apostó a ello para otra cosa. Y es lamentable que en tan poco tiempo surja esto. Y si no logran lograr algún tipo de contemporización, de sinergia, va por mal camino entonces esa Cámara de Cuentas. No va a poder honrar el grave y grande compromiso que asumieron ante la sociedad. Recuérdense que ellos llegaron ahí en una coyuntura muy especial, muy particular. Entonces se puede pensar que se hizo una apuesta a ello. Y mira con lo que sale. No vamos a desmeritar, porque cada quien tiene su personalidad, las apreciaciones de la señora de Mackenzie, pero realmente ahí no hay ninguna razón válida de peso, ni siquiera para hacer la comunicación, mucho menos para que trascienda al público, porque dense cuenta que todo el mundo y que estalla otro conflicto, precisamente por el contexto en que ellos llegan ahí. La apuesta, reitero, de la sociedad dominicana es a que esa Cámara de Cuentas haga su trabajo, a que el gobierno apoye esa Cámara de Cuentas. Nosotros tuvimos aquí a su presidente y nos dijo que le faltan muchos recursos y le falta mucho personal para ello acometer las tareas que tienen encomendadas para poder cumplir con su agenda. Entonces es muy probable que haya un cúmulo de trabajo, es muy probable que el presidente necesite algún tipo de acompañamiento y es muy probable que no exista entre ellos una persona empoderada que se coja la demanda y le diga, mira Thomasina, vamos a llegar a este tipo de acuerdo. Entonces tómese su cafecito y ojalá que no aparezca otro miembro defendiendo al presidente y ahí entonces se van creando animosidades que después son difíciles, heridas difíciles de retañar. Entonces pónganse de acuerdo, señores, eso en cualquier conglomerado y más en uno tan pequeño hay diferencias, distintos donde hay un temperamentos. trabajo tan difícil también. No, es mucha presión, hay presión. Mucha presión. Ojo, hay una destacada colega que insiste en que se documentó absolutamente todo el incidente. Al parecer ocurrió un incidente en donde hubo cierta inconformidad. Y sí, es lo que dice Nelson, en todos los grupos de trabajo y en donde además hay presión, a veces hay chispazos. Ojo, que eso no quiere decir que se pueda justificar de ninguna manera la arbitrariedad. Porque
el señor Janel tiene que saber que sobre sus hombros no solamente está el peso de la presión, digo sobre él porque él encabeza desde el punto de vista administrativo la Cámara de Cuentas, aunque tal y como dice Tomasina, la autoridad es el Pleno. Pero sobre él hay una gran responsabilidad. El país está esperando que ellos emitan una serie de documentos en donde den algo de claridad y que la Cámara de Cuentas deje de ser un organismo que no solamente no hacía absolutamente nada, se le pagaba muchísimo, sino que deja esa sensación, ese sinsabor de que aquí nada es nada, de que aquí todo el mundo violenta la ley y la Cámara de Cuentas se hacía de la vista gorda. Ojalá que este ruido pues pueda ser resuelto en los próximos días, que la señora Tomasina pues también pues logre de alguna manera que si hubo una situación de arbitrariedad, pues entonces bueno, que eso se resuelva para que se pueda avanzar sobre lo importante, que es sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el país. Ahí está el problema. Ustedes me permiten un paréntesis para el asunto de la vacuna. Claro, o sea, no para claro. desarrollar el tema. No, dele. No, que el gobierno podría estar encaminándose hacia una encerrona. Ayer se habló de poco más de 350.000 dosis de AstraZeneca, que ya están vencidas. Eso hay que echarle al zafacón. La están contabilizando en 1 millón y tanto de dólares. Pero según... $1 millón al zafacón, qué bello. Bueno. Pero la pregunta aquí es... Qué bello. ¿Por qué no se han usado las vacunas? Bueno, porque la gente ha faltado motivación. No, y además... Se ha actuado de una manera poco planificada. Ahí voy. Yo creo que hay hierro desde que se anunció la segunda dosis. Cuando la primera estaba en curso, una segunda dosis, la gente de la primera, dése cuenta que de la primera a la segunda hay 1.200.000. La gente dice, no, pero ya van por la segunda. Y se quedó ahí. Después, ahora, últimamente, con la falta de obligatoriedad. Sí, se cayó también la vacuna. Se cayó. Entonces, en varios momentos se cayó el plan de vacunación. Pero lo que quiero resaltar es que el gobierno debe hacer un alto en el camino, analizar la situación, porque si usted suma toda la promesa, faltarían varios millones de vacunas para llegar al país. Entonces, si ya se están venciendo las que están aquí, si vamos a regalar otra partida, que no vengan esos 8 o 9 millones de dosis. Entonces que se renegocie, no sé si hay un seguro y una prima y se paga y se baraja ese pleito. Lo grande es que ya esas vacunas están compradas y pagadas. Ya están compradas y pagadas. Solamente le falta la entrega. Ay, y esos laboratorios tienen sus cláusulas. Hay un laboratorio que no quiere retener más la vacuna y que lo que quiere es entregar. Claro. Y que inclusive está haciendo presión al gobierno para que les reciba las vacunas. Pero aquí no queremos recibirlas porque tenemos una cantidad importante de vacunas almacenadas que no hemos salido de ellas. Hay que sentarse, hay que irse al diálogo, como dice Nelson, entre el laboratorio, ese laboratorio en específico, y el gobierno dominicano, el gabinete de salud, la vicepresidenta. ¿Qué se va a hacer con eso y cómo vamos a motivar a la gente a que se vacune para que se consuman las vacunas que están ahí? El vencimiento es, creo que mitad de marzo por ahí. O sea que nos quedan, ¿cuánto? 2 semanas y 3 días. Nada. Prácticamente nada. ¿Cuánto se puede acelerar la vacunación en ese tiempo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién puede recibir como país una donación para una vacuna que le quedan tal vez 2 semanas para vencerse? Es que no se puede acelerar la vacunación porque se instaló ya el discurso de que se está pasando esa página. Entonces el gobierno no va a salir ahora con una ofensiva general para vacunar, porque el discurso, la percepción creada desde las autoridades es que hay que pasar esa página, hay que eliminar las restricciones, la vida tiene que comenzar a su rutina, a su normalidad. Mira, yo creo que aquí hay que repartir justamente responsabilidades. En principio, cuando se empezaron a negociar vacunas, recuerden, señores, no había vacuna. Empezó el ministro Sánchez Cárdenas, ¿recuerdas? Cuando acudió ante la Organización Mundial de la Salud y hablaba de COVAX, por favor ayúdenos, que no hay vacuna, no hay vacuna, no hay vacuna. Entonces, es que es así. Cuando se tienen vacunas es porque se tienen vacunas. Cuando no se tienen vacunas, entonces es porque no se tienen vacunas. Aquí hay una responsabilidad individual, ciudadana. Si usted no acudió a vacunarse, pues entonces va a tener probablemente una consecuencia. Estamos viendo un asunto de planificación, pero también es cierto que planificar en función de la no información es muy difícil.
se compraron una cantidad de dosis de vacunas que algunos consideraron fue excesiva. Más de 30 millones. Fue excesiva. Más de 30 millones. Bueno, es que aquí no tenemos tanta gente. Y lo que no se explicó era si esas vacunas se iban a utilizar o para vacunar a nuestros vecinos, ¿verdad? Que eso fue uno de los temas. Y yo creo que eso no se ha querido decir. Porque comunicacionalmente, para algunos sectores en donde el nacionalismo reditúa, es odioso decir que desde República Dominicana se iba a tener que vacunar a ciudadanos haitianos, porque es que nosotros no estamos no estamos divididos, señores. Esa gente vive aquí, trabaja aquí, cruza la frontera todos los días. Entonces, si un haitiano va a vacunarse, usted no lo iba a vacunar, porque esa gente no era suya. Señores, esa es la verdad. Lo que pasa es que el gobierno no lo iba a decir, porque el sector nacionalista iba a chillar. Esa es la verdad. Mira, Haití tiene una población vacunada de menos del 1%. O sea, pero que ¿qué no se ha vacunado a nadie. Nelson, pero ¿qué puede contar Haití si no tienen escuela? ¿Qué puede contar Haití si no tienen vía? ¿Qué puede contar Haití que todavía no ha contado los muertos del terremoto bien? O sea, decir que Haití tiene 1% de la población vacunada es quizás caer en un dato en el que ellos todavía no tienen certeza. Ellos no tienen certeza de absolutamente nada. No saben ni siquiera cuál es su población. El 1% hay que cuestionarlo. ¿Qué cantidad es el 1%? Claro. ¿Cuál es la población real de Haití? Es más, ¿cuántos haitianos en el país están vacunados? Ese dato lo tiene la embajada de Haití. No lo tiene. Esa es la realidad. Lo debe de tener el gobierno dominicano, porque tú tienes que presentar la cédula para vacunarte o un documento de identidad. Sin un documento de identidad no te ponen la vacuna. Entonces, pues ese registro sí debe tenerlo el gobierno dominicano, pero algo hay que hacer para acelerar la vacunación. No es justo. Es terrible que se desperdicie más de $1 millón porque unas vacunas se vencieron, porque simplemente los ciudadanos no se quisieron vacunar. Esa es la realidad. Podemos debatir qué lo precedió, qué va a seguir después, cuántas vacunas quedan, cuántas se compraron, cuántas se iban a usar, lo que usted quiera. Pero el hecho concreto es que se van a vencer más de 300.000 dosis de vacuna porque la gente no se fue. La gente no se vacunó. Esa es la realidad. Y que en esas 300.000 dosis de vacuna hay $1 millón. Estamos tirando $1 millón a la basura, con tantos hospitales necesitados, con tantos niños pasando hambre, con tantas comunidades donde no tienen ni siquiera un buen camino vecinal para caminar, y estamos tirando $1 millón a la basura. Eso es un hecho concreto. Y África sin vacuna. Eso es un hecho concreto. Países con 3 dosis, refuerzos, no y te África vayas a sin África, vacuna, por ejemplo. ni siquiera África. En América Latina hay países donde todavía no han entregado ni el 25% de las vacunas prometidas. Y aquí las vamos a tirar a la basura. Decía mi abuela, eso llora ante la presencia de Dios. Ante la presencia de Dios. Yo estoy preocupado por las vacunas que están contratadas, más que las que se están venciendo y se van a vencer. Porque son muchos millones de vacunas. Y que el gobierno no le interesa ya para nada que vengan esas vacunas. ¿Tú piensas que se podría renegociar? Bueno, pero le tiene que interesar porque la pagó. Pero, ¿qué van a hacer? ¿Una ofensiva general? Involucrar a la nación Dijeron entera. que iban a salir casa por casa. Dijeron a principio de esta semana que bueno, dijo el ministro que se casa por vacunaron casa. 10.000 niños en estos días. Pero la población de niños es 1 millón y un poco más. O sea, la población de niños de 5 a 11 años, que eso no va a ser significativo para la cantidad de dosis que están pendientes aún por llegar. El gobierno tiene que armar una estrategia, tal y como dice Nelson, de qué va a hacer con esas vacunas para que no se pierdan. Yo no sé si será casa por casa, yo no sé si será de alguna manera plantar solidaridad con otros países, pero algo tienen que hacer. Tienen que darse rápido, y además hay que tener mucha previsión, hay que tener mucha planificación. Si las vacunas se le vencen los primeros días o los días del medio de marzo, entonces 1 mes o 2 meses antes tenemos que salir casa por casa, no es 2 semanas antes también. Tenemos que trabajar con planificación. En el gobierno hay muchos buenos gerentes. Hay mucha gente que viene con entrenamiento de sector privado, con entrenamiento de altas casas de estudios. Hay que aplicar todo ese entrenamiento, esa experiencia. Hay que aplicarla en el gobierno, porque el dinero que maneja el gobierno es dinero del Estado. No es dinero que no le duele a nadie, es el dinero de los impuestos de la gente, y con eso no se juega. Hay que aplicar planificación y estrategia a toda la gestión en todas las áreas. Pero en este momento estamos hablando de vacuna. No es 2 semanas antes que usted tiene que salir casa por casa. Exactamente. Yo considero que hay que reconstruir todo el proceso que falló, porque es muy fácil echarle la culpa a la gente que no quiso vacunarse. ¿Qué falló? Incluso, si ustedes van al discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero del año pasado, el presidente dijo que a finales de julio la población meta iba a estar vacunada. ¿Cuánto era? 8.700.000. No, más de 8 millones. 8.700.000 la población meta que iba a ser vacunada.
y todavía hoy no está la población meta. Es decir, alcanzamos el 70%. que hay que hacer un relato general de todo el proceso, porque hay muchos fallos y la culpa no es sola de la gente que no quiso vacunarse. No es sola, pero hay responsabilidad. Hay culpa, pero no la principal responsabilidad. Hay La responsabilidad. principal responsabilidad va a caer sobre los que gobiernan, porque, los que dirigen. Además ellos son los que están llamados a dirigir y administrar. Los que gestan, los que planifican. Totalmente. Que vengan 10 millones de aquí, 15 millones de allá, 8 millones de aquí, tantos millones de aquí. Señora, ahí vi un titular que dice que se han metido más de 133 mil millones de pesos en toda esta cuestión de vacunas y de pandemia. Pero ¿cómo así? Es un tema. ¿Cómo así? Todas las inversiones que se han hecho en todos estos programas. Dinero que se ha invertido. Ay, los programas. Ah, los programas. Porque aquí hay unos ruiditos por ahí. Hay ruido. Hay ruido. Hay Bueno, unos ruiditos por ahí. vamos a esperar un reporte especial de Yulisa Cepeda. Vámonos a la pausa. Los ruidos de la vacuna. Pronto. Pronto. Espérenlo. Regresamos con más Esto Despierta con CDN. Gracias a ustedes, como siempre, por estar con nosotros. Son las 7:54 de la mañana. Hoy con la atención en Ucrania, Rusia, las reacciones de la Unión Europea, de Estados Unidos. Nelson, la decisión se tomó ayer a las 5 de la mañana. Bueno, la decisión se habrá tomado antes, pero efectivamente el ataque militar, ¿cómo es que le dijo Putin en esta Operación militar especial. Esta operación militar especial. Diría Nelson, si fuera acá en Dominicana, que eso es prensa. Pero es una mira, invasión, señor. Bueno, tenemos 6 horas de diferencia, es decir que en Ucrania deben ser las 1:55. Sí. Eso es para ubicarnos. Vamos a hacer un recuento comenzando por el anuncio de Putin y algunos de los episodios más importantes ojo, de ayer a hoy. Pónganle atención a lo que dice Putin. Ayer dijo, en una locución que dio, creo que el video lo tenemos ahí en redacción. Ayer dijo Putin que todo el que intervenga en el conflicto que él tiene con Ucrania va a tener consecuencias. Claro, es la guerra de Putin. Ojo, es así. eso dijo Putin. Y las cadenas rusas de comunicación, defendiendo por supuesto la situación del Kremlin, dicen ya habían 14.000 muertos antes de que incurriéramos en territorio Claro, ucraniano. es la guerra del Donbass, tiene 8 años. Ojo, todos los muertos de este proceso no se le pueden pegar a Rusia. Pero el presidente de Rusia ha hablado también hace unas horas, nosotros tenemos el video ahí, se ha colgado hace 40 minutos y él dice cosas interesantes. Tenemos imágenes de los bombardeos, de un misil cayendo en territorio citadino, en una zona habitada, y una serie de imágenes ahí que de verdad dan pena. Dan mucha pena. Mírenlo ahí. Esta es la puesta en marcha de la operación militar de Ucrania con ataques sobre varias ciudades. En Kiev es donde se reportan más daños, según las informaciones que nos están enviando de los corresponsales que están allá. Mira, Putin dijo consecuencia inmediata. Inmediata. Pero yo creo que vale la pena que lo escuchemos. Y recuerden que la semana anterior que él decía que si se desata una guerra no iba a haber vencedores. O sea, porque hay armamento atómico de por medio, bueno, nucleares. se ha dicho ya que lo que Putin quiere es revivir la Unión Soviética. Y además, este conflicto Ucrania-Rusia le da el argumento perfecto para darle posición a la OTAN, que la OTAN había perdido ya prácticamente hasta la credibilidad. Hasta ya los países miembros estaban pensando hasta si seguir financiando la OTAN. Y todo esto, dicen los que saben que lo que hay detrás es un gran plan para revivir la Unión Soviética, recuperar parte de ese control que tenía Rusia y además darle ese poder perdido que tenía la OTAN. Vamos a ver la historia. Vamos a ver la historia. Veamos la historia que tenemos. Rusia dio inicio a una operación militar sobre Ucrania en un desafío a los llamados mundiales a evitar una guerra. El presidente ruso Vladimir Putin hizo el anuncio el jueves, poco antes de las 6 horas locales, en un mensaje televisado en el que aseguró que no se trata de una operación de ocupación, sino de desmilitarización de Ucrania. Quien quiera que intente interferir con nosotros, y más aún crear amenazas para nuestro país, nuestra gente, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y lo llevará a consecuencias que nunca ha experimentado en su historia.
El mensaje de Putin llegó horas después de que el Kremlin asegurara haber recibido una petición de ayuda de los separatistas prorrusos para contrarrestar al ejército ucraniano. Poco después, sirenas de aviso de bombardeo se activaron por la mañana en diversas zonas del país, incluyendo la capital Kiev. El gobierno ucraniano denunció que Rusia había lanzado una invasión a gran escala y confirmó que varias ciudades pacíficas estaban bajo ataque. A su vez, aseguró que el ejército haría lo posible para proteger al país. Rusia ha llevado a cabo ataques contra nuestra infraestructura militar y contra nuestros guardias fronterizos y destacamentos fronterizos. Se escucharon explosiones en muchas ciudades de Ucrania. Estamos imponiendo la ley marcial en todas las regiones de nuestro estado. Hace un minuto tuve una conversación telefónica con el presidente Biden. Estados Unidos ya comenzó a prepararse para el apoyo internacional. Necesitamos que estén tranquilos hoy. Si es posible, quédense en casa. En las primeras horas, Rusia afirmó que había destruido bases aéreas y la defensa antiaérea de Ucrania utilizando armas de alta precisión. Por su parte, la defensa ucraniana informó que había logrado derribar al menos 5 aviones y un helicóptero rusos. Líderes de la OTAN y la Unión Europea condenaron los sucesos e hicieron llamados a la paz a los que se sumó la ONU. También aseguraron que harán rendir cuentas al Kremlin por la agresión que consideraron injustificada. Kiev lleva 8 años luchando contra los separatistas del este del país, un conflicto que ha dejado más de 14.000 muertos. Y vieron ustedes el panorama a esta hora en Ucrania. Sabemos que los bombardeos han dejado a más de 50 personas fallecidas en objetivos que no solamente han sido militares. Esto porque, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho van a intentar esta ofensiva, esta operación militar para desmilitarizar a Ucrania, pero hay víctimas civiles. Es el drama casi siempre de la guerra. Anoche un país que no es el de él lo va a desmilitarizar, ¿eh? Sí. Él va a desmilitarizar a los otros para meter a los ¿Tú sabías que se parece eso? A los misiles de Saddam Hussein. Sí, exactamente. Señores, mire, anoche Ucrania queda al lado de Rusia. Sí, pero eso no tiene que ver. No, Nosotros estamos al lado de Haití. No, que es otra cosa, es como que tú fuiste a invadir eso es como otro que país. Haití diga, voy a desmilitarizar República Dominicana. Y voy a meter a los míos. Y parte de los orígenes de Rusia se circunscriben a Ucrania. Señores, pero Nelson, no estamos en tiempos de Guerra Fría. Nosotros, hay que decir una cosa. No, yo no estoy defendiendo eso, yo lo que digo como que fue a invadir. Es que hay una situación que es el llamado derecho internacional, que se está violentando de todas. Y aquí lo que hay que ver es cuál va a ser la reacción, porque Nelson fuera del aire me lo decía, y qué es lo que se va a hacer, cuáles serán las sanciones. La Unión Europea dice que está anunciando las sanciones más gravosas de la historia. Pero se van a ser los las rusos próximas. tienen imposibilitado todo acceso al sistema financiero, y yo soy de las que piensa que el mundo ya no necesariamente se mueve a través del sistema financiero formal. Esa es la verdad. Tú sabes que Alemania, el 40-50% del gas de Rusia, Alemania, es Rusia que se lo manda. Sí, pero las sanciones económicas que ha recibido Rusia son sanciones de tercer nivel. No hay sanciones de primer nivel todavía. Son las que se dicen que se van a anunciar próximamente si Rusia continúa, pero uno se pregunta si continúa qué, si ya incursionó. Pero así es la diplomacia y así es la política internacional. Y dentro de los conflictos de los países, lo único que hay es intereses. Y tenemos que entender que esa es la diplomacia. Intereses es lo único que prima en las relaciones de un país contra otro. Ucrania es un país independiente y Rusia también, pero Rusia entiende que tiene que obtener unos beneficios económicos que se necesitan para empoderar al Kremlin, y ha incursionado. Nosotros tenemos a Sofía Pisani, periodista de La Voz de América, que está en Washington y conecta con nosotros en este momento justamente para decirnos cómo se ve la situación desde la capital política por demás de Estados Unidos. Sofía, buenos días. ¿Cómo estás? Y cuéntanos cómo se lee la lectura de lo que se ha llamado la guerra Rusia-Ucrania. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a República Dominicana y a toda la audiencia que se conecta a esta hora. Efectivamente, hay mucha tensión en la capital de Estados Unidos, una agenda bastante comprometida el día de hoy. Se espera que a las 9 de la mañana, hora de Washington, se reúna el G7 en una reunión virtual en la que participará el presidente Joe Biden, además del secretario de Estado, también la secretaria del Departamento del Tesoro. Se espera se anuncien sanciones el día de hoy hacia Rusia, esto debido
al ataque que pues anunció el día de ayer y en donde ya se traspasó territorio a ucraniano por parte de las fuerzas militares rusas. Ya hay saldos mortales, como ustedes muy bien anunciaban. Todavía no hay un conteo oficial, sin embargo hay medios que dicen que en Kiev hay aproximadamente 40 fallecidos. También se espera que el día de hoy el presidente Joe Biden se dirija a la nación. No se ha dicho una hora específica, pero es posible que lo haga de forma televisada en las próximas horas. Un conjunto de pronunciamientos a nivel mundial se ha desatado tras este anuncio el día de ayer de pues ya el traspaso militar hacia Ucrania por parte de la fuerza militar rusa. Una advertencia que se venía haciendo desde meses. Ya se vio desde finales del mes de diciembre cómo se venía pues tratando desde el punto de vista diplomático, agotando esta vía, y pues Estados Unidos, su posición y frente también a los países de la OTAN fue mantener esta unidad en cuanto a lo que sería conversaciones diplomáticas para tratar de minimizar las tensiones. Pues ya se están viendo los resultados, una situación que desencadenó pues con el traspaso, con pues el bombardeo que se está llevando a cabo en este momento en Ucrania, específicamente en la parte este y en todo lo que sería el territorio. Sofía, quiero consultarte sobre los esfuerzos diplomáticos de último minuto. Dice el presidente ucraniano que Vladimir Putin ni le levanta el teléfono. En el caso del despacho y en la Casa Blanca, ¿cuál es la comunicación que se mantiene, si se mantiene, en las últimas horas? ¿Se tiene alguna información al respecto? No hay información al respecto. Se conoce que las comunicaciones quedaron, por decir, congeladas desde el pasado miércoles, cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció que la reunión en la que estaba prevista se llevara a cabo este jueves, estaba prevista para el día de hoy, entre el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado, se llevarían a cabo precisamente para agendar un posible encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin, algo que se suspendió y pues ya anunció el secretario de Estado que ya no había remedio, no había la posibilidad de seguir las negociaciones con Rusia porque la decisión ya estaba tomada de invadir Ucrania en las horas siguientes. Y pues efectivamente ya se vio el día de ayer pues la situación que está generada. ¿A qué hora se presume o se sabe que hablará el presidente Joe Biden, Sofía? No han dado una hora específica, sí estará reuniéndose con el G7, con el Grupo 7, a las 9 de la mañana hora de Washington. Es una reunión que se llevará a cabo de forma virtual, en la que es posible se anuncie una serie de sanciones, unas nuevas sanciones para Rusia. Participarán el secretario de Estado de Estados Unidos, también la secretaria del Departamento del Tesoro, Janet Yellen. Muy bien, gracias Sofía. Esperamos en el transcurso del día volver a conectar contigo. Manténnos al tanto de lo que sucede allá, como han hecho durante todo este proceso a través de La Voz de América. Gracias, Sofía. Muchas gracias a ustedes. Bueno, reunión del G7, de las 7 economías más poderosas del mundo, que se convierten en 8 a veces, en 20 en ocasiones. Hay que ver de esta parte del mundo qué posiciones se adoptan. Yo escuché como un monigote, como un pelele, tengo que decirlo así, con el perdón, a Cosita, ¿cómo es? A Maduro ayer. A Nicolás. A Maduro apoyando a Rusia. Apoyando, pero con un lenguaje. Pero ya Maduro me dijeron por ahí, porque alguien lo puso en Twitter, y que solamente estoy esperando que Maduro responda. Y yo le digo, no, ya esa carta está hecha de reconocimiento a las naciones independientes. Me dice, no, ya Maduro habrá mandado hasta embajadores. No, pero además, ese apoyo así, todo el mundo sabe que Rusia y China... ¿Pero qué tú esperas de Maduro? No, claro, no se puede esperar otra cosa. Sí, no se busca donde no pero hay. él es el presidente de un pueblo, de un país, ¿entiendes? No. Date quieta. No es presidente de nada, Nelson. Claro que sí. Claro que no. Oh, Dios, no Claro te representa a ti, pero representa no representa a una a nadie. grandísima mayoría. Está en el poder por fuerza, y eso lo ha reconocido No, 50 ahí naciones acaban de incluidas la celebrar República elecciones, Dominicana. acaban de celebrar elecciones. No, pero bueno, elecciones el parlamentarias. tema es que mientras alguien, aunque sea una firma de la oposición, se presente a unas elecciones en Venezuela, Nicolás Maduro va a ser presidente. No, como digo yo, elegido. ¿quién levanta el teléfono en Miraflores? Pero Nicolás bien, Maduro. Esa es una realidad práctica. Puse el ejemplo Pero de no Maduro, pase para allá. pero no es Maduro no es tema. No. Yo lo que digo es que nuestros países tienen ahora que exhibir su voz propia. Claro, totalmente. Yo decía que fue muy buena, equilibrada, justa, inteligente la posición
del embajador José Blanco, creo que es su nombre, de nosotros ante la ONU. Anoche él habló en ese escenario. Una representación digna, ¿no? Sí, abogando porque se evite el conflicto, una escalada militar, que los rusos y los ucranianos se pongan de acuerdo, pero ya hoy la posición de República Dominicana tiene que ser otra. Tiene que ser otra, mucho más clara. Por eso hablaba de... Estas imágenes son en vivo de Kiev, la capital ucraniana, la que estamos viendo en pantalla. Ahí vemos. Nelson, Yulisa. Las 2:08 de la tarde allá. Sí. Estoy calculando en base a la de aquí. Para que también tengamos una idea, yo creo que en momentos en que suenan las alarmas de la guerra hay que prestar mucha atención a cómo la escalada también se trae al lenguaje. Y cuando nosotros vimos la rueda de prensa en la madrugada de hoy de Ursula von der Leyen, que es la representante de la Unión Europea, también de Josep Borrell, que es el máximo representante de la política exterior, entendimos que ese lenguaje está variando. Hasta hace algunas horas, y lo decía nuestra querida compañera Sofía de La Voz de América, digo hace unas horas porque eso fue hace 72 horas, habíamos hablado de que Putin y Biden se iban a sentar en un diálogo. En la mañana amanecimos con la noticia de que se iban a reunir. Y en la tarde-noche, la noticia fue que el señor Vladimir Putin estaba reconociendo independencia de dos regiones que reclaman esa situación desde hace más de 2 décadas o 3 décadas en Rusia. Me refiero a la región del Donbass, que está en guerra, tal y como hemos señalado desde hace 8 años y en donde hay más de 14.000 personas muertas hasta la fecha. Josep Borrell decía hoy temprano lo siguiente: sí, en este momento los grupos técnicos están acabando los textos sobre nuevas sanciones. Dice, esta tarde el Consejo Europeo, o sea, esta tarde se van a reunir para adoptar políticamente. Mañana por la mañana el Consejo de Asuntos Exteriores van a aprobarlas formalmente. Y dice, estamos otra vez en una guerra de las de verdad en las puertas de Europa. Y ha dicho también que la agresión que está sufriendo Ucrania es también una agresión contra nosotros, contra la Unión Europea. Esta es la situación del lenguaje, el discurso, cómo va a empezar a calentarse conforme pasan las horas. Mientras nosotros estamos hablando de esto, hay equipos técnicos de todos esos países corriendo de un lado a otro, estableciendo sanciones, y las sanciones van a establecer real impacto para evitar el avance de alguna manera del espíritu imperial de Rusia, que esa es la perspectiva que yo tengo, porque también hay que hablar de los contrapesos internacionales. No hay en este momento, y hay que decirlo de esta manera, fíjense que la voz cantante la lleva la Unión Europea. Del otro lado del Atlántico, un Joe Biden y un Anthony Blinken que no se han mostrado quizás con la fortaleza que requiere una figura con las características de Vladimir Putin. Entonces, yo hablo de los contrapesos porque de eso se va a estar tratando mucho en estos días. Va a ser recurrente que tengamos que conversar con especialistas internacionales para que nos den contexto y para que le permitan también a ustedes como audiencia formarse una idea propia sobre lo que está ocurriendo precisamente allá. Yo creo que hay que ir una por una viendo las naciones europeas. Sí. A España no la figuro bien, no sé por qué adopta una posición tan pasiva. Ya Macron, que está en elecciones, Macron es candidato, ya Macron fue y habló con Putin, ya le decía que el 40-45% del gas que utiliza Alemania llega de Rusia, y ya le decía que Alemania está en una posición delicada. La Alemania nazi mató mucho más de 8 millones de ucranianos en la Segunda Guerra. Es decir, que hay realidades concretas que tienen esos países, que tienen que moverse con delicadeza. Yo veo a Boris Johnson, habrá que ver cuál es su realidad interna, muy beligerante. Ayer dijo que había mandado y que arma, porque ahí está el problema de occidentalizar a Ucrania. Sí. Quiere entrar a la Unión Europea. Yo recomiendo varias de las peliculitas que hay ahí. Hay una, ¿cómo es que se llama? Que tú me lo dices en inglés, también úsamelo. Winter on Fire. Sí, ese es como invierno en llamas. Invierno en llamas. Ahí está más la historia concreta de Donetsk, ahí, pero también... Sí, pero ese documental versa mucho sobre la decisión del pueblo ucraniano de adherirse a la Unión Europea y cómo eso significó un gran conflicto. Eso mismo, que fue el conflicto que comenzó a finales del 13
que en marzo específicamente estalló, embarró todo y de ahí cambió toda la vida y toda la historia de Ucrania. Se está hablando de 14.000, pero se puede hablar también de 20.000 muertos en los últimos años, o sea que no es una cosa, lo interno de los ucranianos. Ya lo de Rusia hay que verlo en otro contexto. Miren, Rusia, Ucrania hace unos minutos acaba de anunciar que rompe relaciones diplomáticas con Rusia. Eso era evidente, eso no tenían que decirlo. Dice el... Eso es de libro, ¿sabes? Sí, eso es de libro. El presidente Zelensky hace un llamado a la ciudadanía hace algunos minutos y dice que aquellos que quieran portar armas las tendrán, que los ciudadanos tienen que salir a defender Ucrania ante Rusia. Y el pago para los ciudadanos que se tiren a la calle a luchar contra Rusia va a ser que le van a eliminar todas las multas y pagos de impuestos pendientes. Y ha admitido públicamente que tienen un arsenal de armas para entregarlas directamente a manos de los ciudadanos. Eso es sumamente peligroso porque significa que la ciudadanía, en vez de resguardarse, se puede tirar a la calle. Y eso va a aumentar la cantidad de víctimas. Se tira contra Zelensky también. Mire, yo creo que el peor... Es muy delicado Zelensky dando armas. Rusia ha se puede caer las... Zelensky en esta barrida también. Oye, esto dice ya el gobierno de Ucrania, que Rusia les ha bombardeado sus bases de energía y que los misiles a donde se están disparando y los golpes de fuego es precisamente a las bases económicas que tiene Ucrania. Eso era de esperarse, pero dice que ya comenzaron a atacar sus bases. No, hubo una rueda de prensa del jefe de las Fuerzas Armadas rusas que explicó la estrategia militar. El poderío aéreo lo neutralizaron totalmente, las bases militares importantes también estaban destruidas y probablemente aproveche Putin para prácticamente arruinar los nervios económicos de Ucrania. La segunda vez. Para arrodillarla. Es un tema. La segunda vez porque, perdón, Kat, Rusia atacó a Ucrania como lo hizo, dicen los especialistas, como lo hizo la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora esa es la comparación odiosa que se está haciendo. No es lo mismo, se exagera bien la nota. Yo tengo que verificar las bombas que cayeron en Kiev. Yo sé que a base militares... en los alrededores de Kiev. En los alrededores, bases militares por allá en unos montes, pero si cae una bomba en Kiev, yo digo, bueno, pues ya es una guerra en gran escala. Sí, Nelson, pero también hay que decir algo, es la primera acción bélica injustificada en 80 años. Estamos hablando de que el presidente ruso habla incluso de nuestras tierras históricas en su discurso de anoche. Estamos hablando de que se justifica, en palabras del presidente ruso, una invasión a territorio que se ha declarado independiente hace menos de 48 horas, o al menos que él lo ha declarado independiente como el zar de Europa, él lo ha reconocido. Y que además va más allá de las fronteras de esas regiones en donde él considera hay independencia. Si se va más allá, y es lo que se pregunta Europa hoy, si usted decide bombardear territorio de un país independiente como Ucrania, ¿por qué no puede eso ocurrir en otras naciones como Polonia, que también están allí? Otras naciones que son de las llamadas tierras históricas de Rusia. Bueno, por eso, de Crimea, de Bielorrusia. Exactamente, estamos hablando de Crimea. De Ucrania. Exactamente. Tú lo dices como si yo estuviera apoyando a Putin. No. Yo lo que trato de ir a la realidad, de no llevarme de la propaganda occidental, los hechos. Trato de irme a los hechos. Oigan el repaso de los últimos 10 minutos en la guerra Ucrania-Rusia. Rusia acaba de anunciar que los separatistas del este de Ucrania están tomando el control de los territorios, que hay controles policiales a la salida y la ciudad de Mariupol y también están controladas por el ejército ucraniano, que tras la caída del 30% del mercado bursátil ruso, las autoridades locales han señalado que es normal una pérdida emocional de ese tipo y que los mercados se van a estabilizar pronto a pesar de estar en guerra, dice Rusia. Pero la operación militar rusa en Ucrania, ha dicho el Kremlin, que como quiera va a durar el tiempo que sea necesario y que armamentísticamente ellos están completamente preparados. Dice el presidente de la República Checa que hay que desconectar a Rusia del sistema interbancario SWIFT. Y ha anunciado Rusia que el 7º avión ruso fue derribado en la región de Luhansk.
Ya las agencias internacionales informan que el ejército de Ucrania dice que el país está siendo golpeado por una segunda ola de ataques con misiles. La primera fue anoche y la segunda comenzó en estas primeras horas de la mañana para nosotros, que es el mediodía para Rusia y Ucrania. Dicen que están dejando caer misiles en diversas zonas del país y la OTAN ha decidido activar sus planes de defensa ante la invasión de Ucrania, ha anunciado el señor Stoltenberg. Si esta es la segunda ola de ataques, entonces dentro de un par de horas vamos a estar contando nuevos más muertos. víctimas. Vamos a ver otra información de la agencia AFP. Al parecer tienen actualización. Veamos. Decenas de soldados ucranianos murieron en las primeras horas de la invasión lanzada por Rusia contra el país vecino. Así lo informó el jueves un consejero del presidente de Ucrania, quien también dio cuenta de muertes de civiles. A su vez, el ejército ucraniano aseguró haber matado a medio centenar de ocupantes rusos en el este del país. El mandatario Volodymyr Zelensky anunció el jueves la ruptura de las relaciones diplomáticas con Moscú, que se habían mantenido incluso después de que Rusia se anexionara Crimea en 2014. Esta mañana, queridos ciudadanos, esta mañana ha pasado la historia, pero esta historia es diferente. Tanto para nuestro país como para Rusia, hemos roto las relaciones diplomáticas con Rusia. Ucrania se defiende y no renunciará a su libertad, piense lo que piense Moscú. Para los ucranianos, la independencia y el derecho a vivir en su tierra según su voluntad es el valor más alto. Tras semanas de amenazas, Rusia lanzó en la madrugada del jueves una invasión de Ucrania, con ataques aéreos en todo el país, incluida la capital Kiev, y la entrada de fuerzas terrestres desde el norte, el este y el sur. Los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas y la imposición de sanciones occidentales contra Rusia no bastaron para disuadir al presidente Vladimir Putin, que había desplegado entre 150.000 y 200.000 tropas a lo largo de la frontera de Ucrania desde hacía semanas. El ejército ruso aseguró el jueves que estaba atacando instalaciones militares ucranianas con armas de alta precisión, reivindicando que habían destruido los sistemas de defensa antiaérea y haber dejado fuera de servicio las bases aéreas de Ucrania. Además, afirmó que los separatistas del este estaban avanzando y tomando el control de territorios. Imágenes en vivo desde Kiev, las que estamos viendo ahora. Capital de Ucrania en este momento. Repetimos, Ucrania está bajo ataque de Rusia. Él dice que la fuerza ucraniana mataron 40 soldados rusos, entonces está peleando. Sí, claro, sí. Él además, y eso, digo yo. No, es que obviamente van a defenderse, y lo que ha dicho en las últimas horas... sí. Rusia puede aplastar a Ucrania en cuestión de horas. Sí, no. Ese es el problema, o sea, el desnivel, el desbalance, la desproporción militar es de 100 a 1. Y además, si ustedes ven el mapa que presentó el jefe de las Fuerzas Armadas rusas, Ucrania está totalmente aislada. Totalmente. Se habla de 150.000, totalmente aislada. Además, el poderío principal de Rusia es armamentista, hay que recordarlo. Mira, Putin se ha dedicado a fortalecer Rusia en materia económica, que aparentemente no está en una buena situación, pero armamentista de manera especial, porque él dice que va a reivindicar la Unión Soviética cuando era una fuerza hace ya varias décadas. Vamos a ver cómo le va con eso. Ha dicho el presidente ucraniano más tarde, esta declaración que vieron ustedes fue anoche, ha dado unas declaraciones hace algunos minutos en donde ha pedido a los ucranianos que quieran unirse al frente de combate, que lo hagan. Zelensky ha condenado el ataque ruso, lo ha comparado con la invasión de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial y le ha pedido a sus ciudadanos que estén listos para defender sus hogares y cada ciudad y pueblo de Ucrania. Sería una situación totalmente desbalanceada, como dicen eso, desproporcionada. Pero esa es la comparación oficial que hace Ucrania. Pero en Ucrania hay un origen de muchas familias rusas. Es totalmente cierto. Por eso yo digo, que se pone a dar armas y se puede ir de camino ahí. Sí. Pero están dando armas y anunciando premios impositivos para la gente. Parece que Zelensky entiende que el personal militar que tiene no es suficiente. Es que es la escalada del discurso violento. Yo estoy esperando que abran los mercados de Nueva York, que creo que debe ser la preocupación principal. Bueno, en media hora abren, vamos a ver qué pasa. Estoy hace rato mirando a ver la previa, que debe ser la preocupación principal del gobierno dominicano en este momento. Por eso ha sido un llamado al inicio del programa de que
El estamento gubernamental debe estar pensando, debe estar enfocado en esa situación, porque probablemente el discurso de rendición de cuentas en lo que respecta a la ley de hidrocarburos, en lo que respecta al alto costo de la vida, porque no es solamente la guerra que está incidiendo en la alza de precios, es que es la situación post pandemia. Eso va a afectar la Muchísimos economía países, muchísimos países están garantizando su economía y han apelado a los mercados. Eso va a afectar la economía del mundo, Nelson, Catherine, pero además va a generar carestía y ausencia de producto justamente, valga la redundancia, del aumento que va a haber entonces en los mercados, la caída de las bolsas. Ya ustedes oyeron que la de Rusia cayó. El mercado bursátil estadounidense, desde que abre la bolsa, ustedes van a ver dentro de unas horas que también va a tener consecuencias. Y América Latina no va a ser diferente. Si esto continúa y no se detiene pronto, porque hay que ver, nadie sabe cuál es el plan estratégico del presidente Vladimir Putin, de cuánto tiempo piensa calcular el ataque contra Ucrania y si él tiene contemplado y medido las consecuencias económicas para su país. Entiendo que Putin asume que él va a ser el gran beneficiario económico de esta encrucijada con Ucrania, pero las consecuencias económicas para el mundo van a ser importantes y América Latina no se va a sustraer de eso. ¿Tú sabes quién El argumento perfecto tal vez para algunos que querían... ¿Tú sabes quién se está frotando las manos así? Cosas. ¿Sabes quiénes se están frotando las manos? Los amigos de China. Acaba de decir el gobierno chino. China dice a las autoridades rusas que entiende sus preocupaciones razonables sobre Ucrania. Alguien se frota las manos también para que mientras que el mundo está viendo hacia Rusia, a lo mejor ellos puedan hacer algo con Taiwán. No, dice China que no es lo mismo Ucrania que Taiwán es una provincia de ellos, que eso es de ellos. Que ellos no van a atentar contra su propia provincia. Sí, eso dijo China ayer, pero atención a lo siguiente. China no quiere guerra en este momento. Lo más importante es que ese asunto no vaya a mayores, que no tenga una mayor escalada, que se quede de este tamaño, que pueda frizarse, que pueda venir una negociación. Eso es lo mejor, porque si eso va a mayores se va a complicar. En el caso dominicano, recuerdo yo, eso se dice a nivel anecdótico, que le dijeron al Führer, República Dominicana le declaró la guerra. Un mapa, ¿qué es? Buscó el globo terráqueo. El globo terráqueo. ¿Dónde está eso? Ahí. Cuando yo hablo de la preocupación del gobierno dominicano, no es que vaya a involucrarse, a inmiscuirse, más allá de las repercusiones que pueda tener en nuestra economía, en nuestras relaciones. Anda un meme buenísimo por ahí, dice que el presidente dominicano empieza ofensivas contra Rusia y ha prohibido la ensalada rusa. La ensalada rusa, la prohibió la ensalada rusa. Entonces no es que nosotros vamos a meternos en guerra ni nada de eso, la preocupación es otra y ya yo creo que se ha delineado en este programa. Ojalá que eso se quede de ese tamaño, ojalá, y que haya una negociación. Se queda en esta república con un mayor protectorado ruso, incluyendo militar, in situ. El palo está dado. Se anexa, el palo está dado. Se anexa una serie de franjas y se pueda pasar a otro nivel de la negociación. Pero si eso trasciende, si alguien se equivoca, puede tener consecuencias funestas para la humanidad. O sea, ya los rusos se equivocaron, vamos a dejarlo. Se equivocaron. Ya los rusos se equivocaron. Eso es un paso calculado. Mira, ¿tú sabes cómo se dice eso en el barrio? Fríamente calculado. ¿Tú sabes cómo se dice eso en el barrio? Yo creo que este señor se está comiendo la luz. Vámonos a la pausa. Se está comiendo la luz. Preguntarle a la gente del barrio lo que eso significa. No, yo lo que sé que el embajador ruso ante la ONU estaba discursiando y hablando de paz mientras estaban avanzando las tropas. Exactamente. ¿Y cómo es que decía Putin que la obstinación de Occidente? Que Occidente estaba desacreditando a Rusia. Sí, eso eran unos obstinados. La imagen de Rusia, pero ojo, también el presidente Volodymyr Zelensky dijo hace solo 3 días que estaban exagerando la nota en Occidente respecto de lo que estaba sucediendo. Mientras él decía eso, Vladimir Putin le estaba acercando los tanques de guerra y él no se estaba dando cuenta y estaba negociando con 2 ciudades que están dentro de Ucrania, que fueron los puntos que utilizó Rusia precisamente para entrar en Ucrania sin que el presidente Zelensky pudiera decir ni esta boca es mía. Eso lo estaba viendo Biden, que decía se están preparando. Incluso dice el jefe militar ruso, le dio el ruso jaque antes que se dieran cuenta. Que lo primero que tumbaron fueron unos drones, unos aparatos especiales que tenía Ucrania. Eso es lo primero que tumbaron. O sea,
que fue un movimiento muy calculado, de alta precisión, señores, de qué era lo que iban a neutralizar. Oye, estamos hablando de Putin. Estamos hablando de un Putin, tipo que en vez de montarse Rusia. en un caballo, se monta en un oso que supuestamente es salvaje y que lo doma. Y da una rueda de Putin que estamos hablando. Y da una rueda de prensa como si fuera anunciando una obra, diciendo: acabamos de iniciar una operación militar especial. No se inmuta. Y sin muta siquiera. Bueno, eso es parte del Putin, drama, del montaje. En la imagen, Putin entiende que Rusia es más grande que Estados Unidos y que China. Pero realmente Rusia viene siendo, o su economía viene siendo del tamaño de cualquier país europeo, dice Mil Chireno que del tamaño de Italia. Pero en su cabeza, su economía y su territorialidad es del tamaño de una gran potencia. Y a nivel de imagen, eso es lo que vende el presidente de Rusia. Y eso es lo que él quiere capitalizar, pero económicamente. Todos los acuerdos que se van a hacer a propósito de esta incursión militar, que en mi opinión, tal vez lo que se busca no es una guerra larga, no es matar millones de personas, es forzar a una negociación que no se ha conseguido simplemente con conversación. Pero al eliminarle fuentes de energía, golpes económicos, una imagen deteriorada a nivel internacional por una incursión militar, vamos a tener que sentarnos y tú vas a tener que salirte de la Unión Europea y tú vas a tener que dejar esas conversaciones que tiene con Occidente, donde si se quisiera instalarían bases militares y tendrían a Rusia rodeada. La escalada. Yo creo que Putin sabe lo que está haciendo. Lo que no sabemos es si la cantidad de gente que muere en este proceso valen la pena de ese objetivo que se pretende conseguir. Una prueba de fuego para Biden. Acuérdense que él anunció su reelección y dijo que Kamala va a ser su vice. Una prueba de fuego. Kamala que se prepare para ser presidenta. Para el futuro inmediato de la popularidad del presidente de Estados Unidos, como se mueva en esta gran y grave crisis. Pausa. Son las 8:33 aquí en Despierta con CDN. Nosotros hoy hablamos de educación. Luego de hablar de guerra, hablamos de educación. Fíjense qué salto tan importante. Tenemos en el estudio a la señora Maura Corporán, quien es directora de Innovación y Desarrollo de Infotep, y a la señora Sandra Noguera, quien es directora general de Link Latinoamérica, y ellas nos van a hablar justamente hoy de educación y de avances para toda Latinoamérica. Transformación escolar en la región, transformación del docente, transformación del trabajo, la innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje y cambio del modelo generativo en el docente, del que tanto se habla y se trata. Buenos días a las dos. Buenos días, damas. Gracias, buen día. Gracias por recibirnos y permitirnos comunicar tanto a ustedes como a todos los amigos que los oyen, las actividades, los proyectos que tiene el Infotec para el sistema de formación técnico profesional. Recordarán que el año pasado el Infotec realizó la consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico profesional y precisamente la realizó buscando información, buscando cuáles eran los proyectos, los cambios que teníamos que iniciar o continuar. Un tema bastante importante, no solamente para la formación técnico-profesional, sino para el sistema educativo en su conjunto, es la transformación del docente. No es posible lograr los cambios, la transformación que se requiere en el sistema educativo y como tal en el sistema de formación técnico-profesional si usted no tiene unos docentes con una nueva práctica en función de los nuevos tiempos. De hecho, los escenarios han cambiado, eso no hay como ni que explicarlo, todo lo hemos vivido. Nuestros estudiantes también han cambiado, las metodologías como tal también tienen que cambiar, los esquemas mentales también tienen que cambiar. Entonces el Infotec ha estado en todo este proceso de transformación del docente de cara a lograr que nuestros egresados también adquieran las competencias del siglo XXI. Para eso nos hemos aliado, estamos recibiendo todo el acompañamiento de la compañía Link Latinoamérica, que por eso nos está acompañando Sandra Noguera acá. Sandra, buenos días. Qué bueno que estás también con nosotros y bienvenida además al país. Quiero preguntarte cuál es en el sentido de lo que nos comenta
la señora Corporán, ¿cuál es el cambio del que tanto se está hablando? ¿En qué se puede palpar específicamente el cambio en el modelo educativo de nuestros tiempos? Hay algunos que hablan de modelos híbridos, hay otros que hablan incluso de descentralización de la escuela. ¿Cómo lo está viendo Link? Ok, muchísimas gracias por este espacio, de verdad, para hablar sobre un tema tan importante como es la educación. Como nos dijo Maura, ahora mismo el mundo está cambiando tanto, y esto es desde antes de la pandemia, que hay que desarrollar nuevas competencias y nuevas habilidades tanto en los estudiantes como en los educadores. ¿Cuál es el cambio? Nosotros somos una compañía que apoyamos a secretarías de educación y a escuelas y a distritos escolares en lo que es la enseñanza, aprendizaje centrada en el estudiante. Queremos apoyar a los maestros para que el centro del aprendizaje sea el estudiante y no como antes, que era como el maestro. Entonces, ¿dónde se evidencian estos cambios? En el desarrollo profesional docente, en cómo ellos impactan a esa educación que debe ser personalizada, no una misma talla para todos. Entonces, consiste en eso, en darles metodologías como por ejemplo, aprendizaje combinado, centrar mucho más en lo que es enseñanza basada en proyectos. Lo que tú bien decías, ese aprendizaje híbrido que mezcla la tecnología, pero no una tecnología utilizada de pronto para sustituir o para aumentar, sino más bien para aumentar y para redefinir el aprendizaje según las necesidades particulares de los estudiantes. Cuando nosotros hablamos de cambiar de modelo, ¿de qué estamos hablando? Nosotros sabemos que los estudiantes dominicanos se queman en evaluaciones internacionales, pero se queman los maestros también. Claro. Nosotros sabemos que se invierten billones de pesos en República Dominicana para una transformación de un sistema y modelo educativo, pero tenemos décadas con ese nuevo supuesto modelo educativo. ¿Qué es lo que no funciona de acuerdo a lo que ustedes han detectado? Y si esto solamente se aplica a la educación técnica, que es lo que brinda Infotec, o si se aplica al sistema del modelo educativo en general. Bueno, aparentemente no ha funcionado la manera tradicional en que venimos haciendo las cosas. Porque a veces hablamos de nuevo modelo, tú das una capacitación, pero cuando regresamos a aula, me incluyo porque también soy docente, cuando regresamos ahora continuamos con las mismas metodologías anteriores. Entonces no hay un cambio realmente, hay un cambio de discurso, y eso es lo que hay que procurar, que esas nuevas metodologías realmente se apliquen a nivel de aula, no se queden solamente en términos de conocimiento, y que, claro, yo sé que es un proceso de hacer conciencia e internalizar ese cambio, si no tú no lo vas a poder ejercer a nivel de aula. Va a continuar haciendo lo que tú aprendiste a hacer y lo que posiblemente en un momento determinado te dio resultado. Porque si tú me preguntas bajo qué modelo nosotros estudiamos, yo te voy a decir, bueno, bajo el modelo del transmisor de conocimiento, aquel docente que se te paraba ahí y empezaba a hacer... bueno, no alarde, pero bueno, sí. Hablar de lo que sabía. Hablar de lo que sabía. Pero entonces los muchachos recibían la misma laguna que tenía el maestro. En la misma clase magistral. Exactamente. Hoy es un modelo inverso. Es un modelo investigativo, es un modelo de acción, es un modelo donde el participante debe ser el protagonista de su propio aprendizaje. O sea, yo lo que debo enseñar al otro a autogestionarse, a buscar, a indagar, a investigar. Claro, yo también tengo que desarrollar esa competencia porque no puedo dar lo que no tengo. Entonces, todo un viraje en ese esquema que cuesta esfuerzo, es un proceso de acompañamiento que no se logra de la noche a la mañana, pero hay que hacerlo si queremos mejores resultados. Continuar con lo que teníamos por años que posiblemente funcionó, no es una crítica a lo que... Cada cosa tiene su momento y su demanda en función de los nuevos tiempos. Estos son nuevos tiempos, nuevos mercados de trabajo y nos está pidiendo otro tipo de actuación. Sandra, me confundo cuando hablan de una transformación individual, como si fuera uno a uno los maestros, pero también
no entiendo a cabalidad el cambio en el modelo generativo del docente. ¿En qué consiste? Ok. Bueno, cuando hablamos de cambios también individuales es porque cuando hablamos de que de pronto no ha funcionado, es que todo el mundo, o sea, llámese estudiantes y llámese maestros, estábamos acostumbrados a que aprendieran por igual, cuando la verdad es que todos tienen sus necesidades que son diversas, ¿verdad? Tanto estudiantes como maestros y hasta sus intereses. Entonces, cuando hablamos como que de transformación individual, es que la tecnología, gracias a Dios, nos permite poder hacer una personalización de la enseñanza. Entonces, por eso el desarrollo profesional debe ser personalizado y eso es lo que ofrece Link a través de una plataforma. ¿Ok? Eso fue el proceso de transformación que vivió Infotep. Se certificaron como coaches y asimismo ellos pueden impulsar procesos de transformación personalizados y para eso está la plataforma pues, de nosotros que ayuda en eso. Si seguimos hablando del aprendizaje igual para todos, no vamos a hacer ningún cambio y no vamos a lograr esa transformación sostenible. Podemos lograr cambios, pero si la persona, llámese estudiante, llámese maestro, no pasa por un proceso de reflexión, de introspección y después de práctica del nuevo aprendizaje, no van a ver esos cambios sostenibles y de eso se trata el modelo de cambio generativo. El modelo de cambio generativo es el modelo que maneja Link de desarrollo profesional de la nueva generación. Pasa por el docente o el aprendiz, llamémoslo, pasa por 4 etapas. Primero, una etapa de reflexión. Luego pasa a una etapa de introspección. Luego pasa a practicar esa nueva enseñanza, lo que nosotros, por ejemplo, nos daban invitando a un taller. Cuando digo nosotros, es que yo fui maestra también. Entonces el desarrollo profesional se quedaba en eventos únicos, donde te llevaban un conferencista experto, ¿verdad? Ahí de pronto uno llegaba hasta la reflexión y de pronto la introspección. Pero después no había continuidad en el aula para llevar ese aprendizaje ni un monitoreo. Entonces uno como maestro desistía. Entonces el modelo de cambio generativo se trata de llevar ese evento único, darle continuidad, aplicarlo en el aula y luego evaluar cómo le fue para tomar próximos pasos y fijar nuevas metas. ¿Qué proceso va a vivir tú aquí, Sandra? ¿De meses, de semanas? No, lastimosamente me voy hoy, pero vamos a seguir. Pero ya dejaste la simiente ahí. Claro. Ya, exactamente. Nosotros formamos y antes de ayer certificamos 115 formador de formadores. Buenísimo. O sea, que es la figura que utiliza Infotec para actualizar y formar a nuestros docentes que están en aula. O sea, ellos lo que han hecho es crear la capacidad en el Infotec. Maura. Claro, tienen que seguir acompañando y mirando si realmente cómo se va dando toda esa práctica. Pero ya nosotros tenemos una capacidad instalada para poder continuar todo el proceso. Mauro, usted tiene como más de 30 años en Infotep, si no me equivoco. 32. 32 años. Más. Tanto que o sea que vengo experiencia hay mucha. La pregunta casi obligada es ¿cuándo cree usted, según su experiencia, que se pueden ver reales transformaciones después de que han llevado adelante este proceso de certificación y de reflexión y aprendizaje? Bueno, ya lo podemos ver desde ya. Claro, hay toda una planificación, porque el primer grupo que nosotros hemos formado es el que forma al facilitador, claro, o sea, la persona, o sea, desde ahí ya hay un cambio en esas nuevas personas que estamos formando que van a aula. Ahora me quedan los 3.000 que tengo en aula, pero eso van a actualización. Va a ser gradual. Eso lo vamos a actualizar. Cuestión de en un año nosotros estaremos impactando. Claro, no vamos a lograr el 100% de pronto, pero sí vamos a empezar a ver cambios, novedades a nivel de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que aplicamos en la formación técnico-profesional. Gracias a ambas por habernos acompañado en esta mañana. A ustedes. Gracias. Y buen viaje. Gracias. Te esperamos de nuevo. Sí, un placer. Gracias. Para nosotros ha sido un placer acompañarles en la mañana como siempre. Que tengan feliz resto de la jornada. Bye, bye.